Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. En la mañana de hoy escribían nuestros amigos de distintos lugares que están conectados siempre algunas inquietudes, algunas opiniones, algunos comentarios muy interesantes, y tuvimos oportunidad de medianamente contestar algo de lo que nos escribió nuestro querido Máximo Gaspar, que desde algún lugar del mundo, porque este portugués, si hubiera vivido hace 5 y más siglos, hubiera llegado a América con Colón, porque él es un viajero incansable. También parece que viaja en la búsqueda del conocimiento, y esto es maravilloso. Muy bien, esta mañana nos comentaba y decía sobre situaciones puntuales de lo que nos relata el Éxodo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, dos cosas. Tratamos de contextualizar lo que era el imperio egipcio, lo que es un imperio realmente. Y bueno, pues yo subrayaba después de la exposición de la coronel Gutiérrez la importancia de ir así de lo general a lo particular, y pues veo la importancia de intensificar esto. Entonces, mientras algunos de ustedes van saludando, yo voy a empezar a dar contexto al panorama generalísimo, para poder ubicar, así como Dios primero plantó un huerto en Edén, Gan Edén, y después puso allí al hombre. O sea, hay que preparar el escenario para poder meter ahí al hombre. Entonces, simultáneamente y prioritariamente voy a ir trabajando, pues en la medida en que no toquen el tema los compañeros, pues a darle espacio a Moisés. Esta mañana comentaba con uno de los panelistas la importancia de ir trabajando el contexto histórico, sociológico, político, geográfico, económico, cómo estaba el mundo y cómo estaba el escenario donde aparece nuestro personaje. Voy a mirarlo o a iniciar tocando algunas pinceladas que les aporten a todos desde el punto de vista de la escritura misma, del relato que tenemos ahí delante de nosotros, donde sacamos, donde extraemos, donde leemos, etcétera, etcétera. Bueno, como lo mencionaba ayer, pues en algún momento se creyó universalmente que por ser el personaje
central de los 4 libros que estamos considerando ahora: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, por estar allí protagonista central nuestro personaje Moisés. Entonces, además que estos libros en distintos momentos Dios le dice: escriba esta ley y tenga esto escrito y cosas así, se generalizó la idea de que era Moisés el autor, y ya, y se fue así. Es primeramente pues una tradición judía que se heredó en el cristianismo, se pasó sencillamente. Bien, la cosa era cómo sabía Moisés, qué se soñó un rey en Egipto cuando se acostó con la mujer de un patriarca, y cosas así. ¿Cómo podría saber si eso sucedió hace tantos años atrás, y cosas de hace siglos atrás, y cómo se enteró del arca calafateada, y cómo se enteró que Enoc fue traspuesto, etcétera? Bueno, pues ahí, a la vez que hay profundo celo en el judaísmo y también en el cristianismo, en sus niveles más ortodoxos o fundamentalistas, diría yo, los acompaña simultáneamente un tremendo candor. Y bueno, se imaginaban que como él subía al monte a hablar cara a cara con Dios, ese suspiro no lo pude detener. Entonces, pues era que Dios le dictaba y le contaba las cosas. Decía: no, pues esto, pues bueno, fue en 7 días que yo hice esto, así, el primer día tal, y él ahí copiaba. Pues tal vez había, como él en Egipto aprendió muchas cosas, pues seguramente aprendió taquigrafía y copiaba rápido, y pudo tomar nombres, genealogías, lugares geográficos, etcétera. Pero bueno, dejando de lado cómo es posible que hayan caído en esa manera de interpretar, pues simplemente ir al texto a ver qué nos dice. De todas maneras, la tradición de los judíos vino, digamos, hace 25 siglos. De esos 25 siglos, pues el cristianismo pues tiene 20. Y o sea, de estos 2000 años de Jesús, para nosotros como creyentes en Jesucristo, pues hasta los días de Colón, que lo acabo de citar cuando estaba hablando de nuestro navegante portugués Máximo Gaspar, pues por los días de Colón todavía se creía que Moisés era el autor del Pentateuco. Bueno, pues también se creía que la tierra era plana, también por aquellos días. Bueno, vamos a mirar entonces cómo evoluciona este pensamiento. Es muy importante el aporte de los teólogos en el movimiento de la Reforma, porque empezaron a leer las Escrituras. Es que la Biblia es el libro más editado, más publicado, más vendido, más expendido en el mundo entero. Por supuesto que sí, pero igualmente puedo afirmar que es el libro
menos leído. No conozco miles de millones de personas, pero las biopsias que he podido realizar me permiten ver que en líneas generales el cristianismo no lee su libro, su Biblia. Existen unos elementos juiciosos, una crema innata, los más juiciositos, esclarecidos, estudiosos, biblistas, que están ahí mirando y escudriñando, y si logran desprenderse del fundamentalismo, pues ven más. Algunos pues son muy buenos, son estudiosos, pero con un celo no conforme a ciencia, y están dispuestos a llevar a la hoguera a todo el que les contradiga. Pero igual son lectores, muy estudiosos. Eso, a César lo que es de César. Pero esa punta de la pirámide, digamos que de cada 100 cristianos no aparece uno que lea. Hay que coger 1000 para que aparezca el 1, o sea que ya es un 0, algo por ciento de estudiosos del texto bíblico. Entonces, cuando hay más del 99% que no lo lee, 99,99, pues entonces podemos decir que el libro más leído ha podido ser, no sé, La Rayuela de Cortázar, o El Quijote de Cervantes, o 100 años de soledad de García Márquez. No lo sé, pero la Biblia no. No, porque no se conoce. En fin, con el protestantismo se empezó a leer ya en las lenguas vernáculas, y eso es una cosa pues maravillosa. Claro, ya había sucedido alrededor del 250 antes de Cristo que viene la famosa Septuaginta, que fueron, la Biblia de los 70, que fue traducida en Alejandría para la biblioteca de Alejandría, para la gran biblioteca de Ptolomeo, y se tradujo, los 70 sabios la traducen al griego, y bueno, eso es un primer paso en el 250. Antes, el mérito hebreo, con sus problemas que nos transmitieron a través de los siglos. No había vocales, no había puntuación, todas las letras pegadas una al pie de la otra, etcétera, sobre todo antes de que participaran los juiciosos masoretas que trabajaron en eso, pero unos siglos antes de la traducción al griego. Pero bueno, no nos vamos a perder por allá. Volvamos a donde vamos. El pensamiento romántico empieza a desmoronarse y se empieza a estudiar. Hay estudiosos en Francia, en Alemania, que dicen, no, pero un momento, si la Biblia, el Deuteronomio, por ejemplo, habla de la muerte de Moisés, entonces Moisés, ¿cómo hace? Entonces decía, no, pues como era profeta, él describió su muerte y la describió y todo lo que pasó. No, demasiado fantástico. Entonces, eso empieza por allá en los años 1500. Ya en los años 1700, entonces ya viene un estudio más detallado, y aparece una primera teoría, y es que hay dos escritores del Pentateuco, pues que hay dos tendencias literarias. Entonces
como la teoría de los dos autores. Todos vemos en nuestras bibliecitas Reina Valera que ahí aparece Jehová. En las Biblias, por ejemplo, de Jerusalén o otras más juiciositas, pues aparece Yahweh, pero también aparece Elohim. Donde te ponen Dios, ahí dice Elohim. En el principio creó Elohim, que bueno, de ese tampoco lo vamos a trabajar hoy, que es un plural. Ese es otra harina de otro costal. Pero lo que ya en los años 1700 se dan cuenta es que hay una línea yahwista y otra eloísta. Entonces son las dos corrientes, como las dos escuelas, como los dos autores, el yahvista y el eloísta. Así lo pasaron a la historia y al estudio. Entonces, pues así se fue investigando y bueno, hasta que pues, no se necesitaba mucho, solamente se necesita leer y darse cuenta pues que hay original y dos copias o una copia o tres copias o más copias en el mismo Pentateuco. Entonces, de Génesis, pues la creación está relatada 2 veces. La genealogía de Adán aparece 2 veces, en el capítulo 4 y en el 5. En el capítulo 6 y en el 8 están 2 relatos del diluvio. La salida de Agar de la casa de Sara y de Ismael, pues aparece con 2 relatos, uno en el capítulo 16 y otro en el 21. Aparece 2 veces el relato de Sara con un rey extranjero. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Que tuvo miedo de que me mataran. Entonces lo pone en Filistea y en Egipto. Difícilmente también haya pasado 2 veces. Por ejemplo, dos alianzas con Abraham. El nombre de Israel se presenta de una manera en Génesis 32, otra en Génesis 35. Bueno, en fin, los 10 mandamientos, por ejemplo, es diferente, aparecen 2 veces y no coinciden, con diferencias, si se supone que es lo más santo y lo más perfecto. El relato de Éxodo 20, que lo vamos a tener que tratar en estos días, cualquiera de los panelistas lo va a presentar, y el de Deuteronomio 5. Entonces, pues cosas pues, de mucha evidencia de que hay varias veces el relato que se repite y se repite y se repite varias veces. Se repite, a ver, por ejemplo, la ley del diezmo, las fiestas, la ley sobre el homicida, se repiten varias veces. Entonces, ¿pero por qué? Si la única explicación, pues ya va saliendo a la luz, y es pues que hay varios autores y que tenían en común con el pueblo cristiano, por lo menos, aquellos judíos, era que no eran buenos lectores. Entonces les llegaba un rollo, les llegaba un pergamino, lo añadían, pero no decían esto ya está, sino pues simplemente como los malos estudiantes añadían a su trabajo. Y así. Entonces aparece que, hablando de Moisés, que
que el suegro se llama Reuel, no, que el suegro se llama Jetro, que la zarza ardiente fue en el monte Horeb, pero también se llamaba el monte de Dios, y Dios le dice, aquí, lo decía esta mañana Fernando Acevedo, aquí en este monte me van a ministrar cuando haya sacado al pueblo de Egipto. ¿Y a dónde era ese? El Sinaí. Entonces, no, que Horeb es el mismo Sinaí, no, que Jetro es el mismo Reuel. Pero, ¿por qué doble información? Es como si dentro de unos años nos dijeran que en un programa de Irradiando FM nos hablaba por las mañanas la coronel de la Fuerza Aérea llamada Margarita Pérez. Entonces yo, no, pero Margarita Pérez no era Nilsen Gutiérrez. Es la misma, nos dirá algún biblista que dentro de 500 años. Pues no, alguien contó el cuento y mal contado y tratan de emparejarnos las cosas. Entonces nos presentan, todo, diferentes cosas, que el arca de la alianza era la que guiaba a Israel, nos dice el libro de los Números, y del mismo libro de los Números nos dice que era una nube. Entonces uno pues dice, pero por fin, ¿quién, cómo? Bueno, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos entonces diferentísimas versiones, repeticiones. Ya dijeron una cosa, ¿por qué dicen otra? Los tiempos no coinciden. Entonces, no pasa nada. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron y nos enseñan maravillosamente. Pero pues ya aparecen cosas mucho más evidentes, cada vez las evidencias son mayores, como por ejemplo Génesis 36, 31, permítame, aquí tengo mi Biblia. Génesis 36, 31. 36, 31, dice, y los reyes, dice así, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Entonces, ¿cómo así? La explicación, claro, como Moisés era profeta, él ya sabía que iba a haber reyes. Entonces, por eso dice, antes de los reyes, ves, ahí eran estos. ¿Sí? Pero, pues, obviamente es como si yo escribiera ahora, cuando hubo la guerra entre las galaxias tales y tales, ¿no? ¿Y cómo supo si en esa época todavía ni se sabía que había esa galaxia? Es algo así. Voy a darles otro texto, Génesis 14, que lo estoy buscando. Génesis 14, ustedes han oído que desde Dan hasta Beerseba, aquí está Abraham, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, o sea, su sobrino Lot, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Véanlo, ahí está, Abraham llegó hasta Dan, pero esa ciudad no va a existir sino siglos después. Entonces, ¿cómo hizo para seguirlos hasta ahí? Pues porque lo escribe alguien que ya pasaron los siglos. O volvemos con la teoría de que Moisés sabía que ahí se iba a fundar una ciudad. Bueno, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos por todos lados. Yo no quiero fatigarle ni nada. Entonces, que ya tenemos la teoría de los dos autores, el yavista, el eloísta. Entonces, ya llegando a 1800, o sea, ya ahorita, ya estando vivo Simón Bolívar, aparece un tercer autor, un tercer documento
que se denomina sacerdotal. Entonces era el yavista, el eloísta y el sacerdotal. Y unos 100 años antes de que yo naciera, ya se está hablando del cuarto autor o cuarto documento que está inserto ahí un ensamble de 4 documentos. Ese documento se llamó, ese es fácil de memorizar, el Deuteronomista, porque es el libro de Deuteronomio, es esa segunda ley. Entonces, así transcurrió el final del siglo XIX. Entonces, así se estudiaba, así se enseñaba. ¿En dónde? En las escuelas de teología, porque pues el pueblo no estudiaba eso, sino iba a sus servicios y oía pues que el Señor Jesús hacía milagros y era maravilloso, que era bueno y esas cosas. Y eso es así. Pero estas cosas que se trabajan en la cocina, que no se llevan a la mesa del restaurante, pues los comensales no las conocen los que están allá preparando, rebuyendo, picando con las ollas. Entonces, cuando escuchas, cuando recibes la palabra, es lo que se sirve a la mesa, lo que nos relata Hechos de los Apóstoles, para lo que nombraron a los 7 diáconos, para servir a las mesas. Es el alimento espiritual. Pero cuando ya se entra al cuarto frío, a la alacena, a la despensa, cuando el manejo del inventario, la preparación de los platos, todas estas cosas se conocen allá, en la cocina, donde hay humo, donde hay ruido, donde debe haber un aseo como de una sala de cirugía, un quirófano. Pero los pacientes en este caso son los comensales que están sentados a la mesa y que deben degustar un plato sano, limpio, alimenticio, nutritivo, equilibrado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aparece en 1878 algo que también es tan importante como el del Deuteronomista, pero pues mucho más actual y más, digamos, revolucionario. Y entonces hay un personaje de apellido alemán, Wellhausen, well como bien, de very well, Wellhausen. Entonces apareció la exposición de este investigador y nos presenta todo este desarrollo que no solamente no hay un autor, sino que se fusionaron y se armaron los documentos y empezó a explicar de qué manera estaban ensamblándose a través de los años, etcétera, etcétera. Con ese estudio de filología, de estilo, de gramática, con las fechas y los lugares donde se encontraron los distintos papiros y los pergaminos. Bueno, hay papirólogos muy expertos y muy estudiosos, entonces fueron descifrando el misterio. El primero lo ubicaron en el primer milenio antes de Cristo, o sea, por los días del empalme de los reyes David Salomón, 1000 años antes del Señor. Ese es el yavista, donde había que ponerle Jehová a todo donde decía cualquier cosa, donde diga, ponían Jehová.
para, para poder fundamentar el monoteísmo. Entonces, ese documento pues, era un documento básico desde la creación del hombre y lo que es el diluvio universal, los patriarcas, bueno, lo básico hasta lo que estamos estudiando ahorita, Moisés, las plagas, los mandamientos y bueno, y ya, final, llegar hasta el Monte Nebo, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces es un estilo absolutamente diferente, donde presentan a Dios caminando, sudando, un poco despistado, un poco vengo a ver qué es lo que pasa, voy a ir a mirar qué está pasando por allí, desciende a ver qué pasa en Babel, va hasta donde Sodoma, se lava los pies donde Abraham. Ese Dios más pintoresco, más de un antropomorfismo primitivo, casi que artesanal. Después, bueno, ya viene la división del reino, Roboam, Jeroboam. Entonces, en el sur se quedan con esa historia, con la yavista, y los del norte pues ya empezaron a hacer el énfasis en la eloísta. Entonces, es la misma historia, pero ya Dios no aparece por ahí cansado, ni fatigado, ni sudando, sino Dios habla por medio de sueños, Dios habla por medio de los malaquim, los mensajeros, los ángeles, habla desde una voz de trueno, desde un fuego, desde una nube. O sea, no es menos anatómico. Y también pues, es el relato que desde el comienzo de los primeros hombre-mujer hasta llegar allí a las riberas del Jordán, en vísperas de lo que le va a tocar a Josué, la conquista de Canaán. Entonces, este es el aporte de Wellhausen, es exactamente que aparece, ustedes conocen que el relato cuando se encuentra en el templo en los días de Josías, el documento que no se conocía, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, no, pero esto es como, tenemos que incluirlo. Y pues él dice que ahí aparece el Deuteronomio, el documento de segunda ley, o el deuteronomista. Entonces lo ensambló de tal manera que le dio cuerpo, le dio sentido. Bueno, no los fatigo ahí, estamos muy pasados de tiempo. Voy a terminar de redondearles la idea de la siguiente manera, así para llegar rápido al final. Les pareció, pues los judíos no aceptaron eso, ni lo aceptan hasta ahora, y en el cristianismo pues les pareció pues terrible, porque pues querían seguir creyendo así. Entonces salió norma de que al comienzo del siglo XX, de que Moisés era el autor. Entonces, terminando su vida, Wellhausen escribió como un profeta que
dijo que sus palabras serían rechazadas por el cristianismo, pero que no tendrían sino que esperar 50 años y lo que él había enseñado iba a ser admitido. Y literalmente, pero textual y literalmente, 50 años después, el Papa que bendice a Adolfo Hitler, que es Pío XII, dice que ya se le pierde el miedo a la investigación y le abre la puerta a que los biblistas católicos estudien con las herramientas que la ciencia aporta. Eso pues es un modernismo pues casi satanista para la gente. ¿Cómo? Porque pues en ese tiempo todavía pastores protestantes decían que los dinosaurios no existieron, sino que eran unos huesos falsos que Satanás había puesto para confundir a la humanidad. Pues porque como el mundo no tenía sino, pues apenas iba a cumplir 6,000 años de creado. Entonces, bueno, conclusión, en los días anteriores a que yo naciera, ya en la década del 50 del siglo pasado, ya salieron Biblias en la que se decía en letra pequeñita, donde el común de la gente no lee, pero sí se habla de los 4 documentos. Entonces se cumplió la profecía de Wellhausen y bueno, conclusión, pues ahí vamos. Los estudios continúan, seguimos estudiando. En este momento tenemos estudiando en un rincón por allá a Santiago Chape, en otro rincón a Eric Garnier, en otro rincón por ahí a Luis Laguna, a ver qué sacan, a ver qué presentan, vamos a mirar con qué nos salen. Pero, y en otro rincón estás tú, prestando atención, y la coronel está cargando su arma para volver con una ráfaga directo al corazón para la próxima semana. Seguimos estudiando, seguimos mirando. ¿Qué es lo importante de todo lo que estamos haciendo? Abriendo los ojos, dándole contexto. Entonces, para que nos demos cuenta, mira, qué interesante. No es tan un cuentico de hadas así plano, sino que ahí vamos viendo. Claro, la escritura es inspirada por Dios, como una carta de amor es inspirada por quien la motiva. Claro, Romeo se inspira en Julieta, o Shakespeare se inspira en los amantes de Verona y escribe su relato, etc. Y ahora que digo Verona queda en Italia, me acuerdo que quiero felicitar muy especialmente a la familia Chiappe, que mañana el joven Giacomo, el hijo menor de justamente nuestro amigo Santiago Chiappe, estará contrayendo nupcias. Hoy la historia de Romeo y Julieta se repite también en la misma tierra, en Italia. No en Verona, pero en Sano de Roma. Muy bien, entonces para ellos un abrazo inmenso, mi bendición, y para ustedes también. Se me corrió un poquito el tiempo, pero bueno, dándole contexto a esto, mañana hablaremos un poco de geografía, un poco de historia, un poco de política, para darle un marco al cuadro, porque en personajes no aparecen así porque sí. ¿Por qué va a aparecer por ahí Moisés caminando? ¿A cuenta de qué? Entonces, gracias y feliz noche. Mañana nos reencontramos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve